Vamos a comenzar viendo otra lección del libro de doctrina. La lección número 14. Lección número 14 nos habla acerca de la regeneración. Esta palabra significa hacer de nuevo. Y habla de la nueva creación. Y vamos a encontrar dos referencias, primeramente en la carta a Tito. Tito capítulo 3, verso 5, leemos en el nombre del Señor Jesucristo y dice así: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Otra referencia encontramos, para los que toman nota, Mateo 19 y el verso 28. Juan capítulo 3 y el verso 3. Vemos la necesidad de la regeneración. La necesidad de la regeneración. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el verso 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y el versículo 13, vemos la naturaleza de la regeneración. Evangelio de Juan, capítulo 1 y el verso 13, la naturaleza de la regeneración. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el capítulo 3 de Juan y el verso 6. Juan capítulo 3 verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que vemos la necesidad y ahora vemos la naturaleza. En el Evangelio de Juan capítulo 3, ya que estamos aquí, y en el verso 5 vemos la manera de ser renacido. La palabra engendrado y nacido vienen de una misma palabra. En el griego la palabra genas es nacido, genas con doble N. Juan capítulo 3 y el verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto nos habla de la palabra de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo, para tener revelación de la necesidad de ser salvos. Siempre hacemos énfasis en este punto. Recibir a Cristo no es simplemente un amuleto. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé convicción de pecado. Esa es la forma en que debemos trabajar. Así que encontramos aquí la necesidad, la naturaleza y la manera. Vamos a ver un poco más. Primera de Pedro, capítulo 1, y el verso 23 vemos el instrumento para la regeneración. Y dice así esta porción: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es el instrumento. Efesios capítulo 5 y el verso 26.
Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que el instrumento para la regeneración es la palabra de Dios. Y el instrumento para nuestro crecimiento también es la palabra de Dios. ¿Cómo le encontramos expresado? Bueno, vamos a ver en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. La ley escrita en el corazón. Jeremías 31 y el verso 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Libro de Hebreos en el capítulo 10 y el verso 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Así que vemos esta expresión acerca de la regeneración. En el libro, para los que toman nota, Ezequiel capítulo 18 y el verso 31, vemos expresado como un corazón nuevo. Ezequiel 18 y el verso 31 y Ezequiel 36 y el verso 26. Segunda Corintios capítulo 5 y el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, como vamos a ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la limpieza es una de las características de la vida regenerada. Y como vimos, ese elemento es la palabra de Dios. Para los que toman nota, ya habíamos visto Efesios 5 y el verso 26, Jeremías 33 y el verso 8. Ahora, ¿cómo está expresado en el Nuevo Testamento? Le vemos expresado como vida eterna. Juan capítulo 3 y el versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Habíamos considerado recién 2 Corintios 5 y el verso 17, expresado como una nueva creación y como Cristo revelado en nuestro interior. Libro de Gálatas en el capítulo 1 y el verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. La revelación de Cristo en nuestra vida. Bueno, habíamos visto ya cómo se obtiene la regeneración por el nuevo nacimiento. Y vale una aclaración. La regeneración por bautismo no es escritural. Niños o criaturas no son renacidos por bautismo en agua, ni por ningún otro método. Yo a veces encuentro así creyentes, o mejor dicho, personas que están dentro de las iglesias, esa es la expresión correcta, que porque son hijos de obreros piensan que ya son salvos. No, error, y eso está muy
expandido en el Evangelio, al menos acá en Buenos Aires. Así que tiene que recibir al Señor Jesucristo en su corazón. La salvación es un término que incluye, voy a leer 8 puntos. Primero, perdón de pecados. Segundo, justificación de todas las cosas. Luego encontramos regeneración. Luego santificación. Luego encontramos también incluido en nuestra salvación la sanidad de nuestros cuerpos. Y ahí tenemos como referencia Hechos capítulo 4 del verso 9 al 12. La sanidad de nuestros cuerpos. Siempre que hablamos acerca de la sanidad y los milagros, sabemos que eso es conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Lo que sí nosotros sabemos es que Dios va a dar el tiempo necesario para que alcancemos. Eso trae paz al corazón. El enemigo muchas veces nos quiere hacer creer que vamos a morir prematuramente y cosas así. No, esa cosa no existe. Dios tiene el control de nuestra vida. Él sabe el tiempo correcto. Y nuestra parte, como dice el apóstol Pablo, es aprovechar el tiempo. Bueno, vamos a seguir con esta lista. Ya estamos por terminar. Otra cosa incluida en el término de la salvación es la resurrección. Todos vamos a experimentar la resurrección final. Pero en nuestra vida cotidiana experimentamos ciertas resurrecciones. También se encuentra incluido la traslación. La traslación, gracias al Señor, que esto también está incluido. Por último, la glorificación. Así que voy a leer los 8 puntos. Perdón de pecados, justificación de todas las cosas, regeneración, santificación, la sanidad para nuestros cuerpos, resurrección, traslación y glorificación. Voy a dar algunas definiciones para los que toman nota. La justificación es imputada a nosotros. La justificación es un acto gubernamental concedido por Dios como soberano. Somos perdonados por la justicia divina. Es pronunciada sobre la base de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo a favor nuestro. Otro apunte con respecto a la regeneración. La regeneración es un cambio de naturaleza. La regeneración es un acto personal. Recibimos de Dios como un Padre. Somos engendrados por el amor divino. Es obrada a través del poder de la palabra incorruptible de Dios. Ese, como vimos, es el elemento. Tercer punto en estas definiciones. Justificación y regeneración, ellas dos ocurren al mismo tiempo. Otro apunte muy interesante. La justificación da al pecador que cree una nueva posición. El nuevo nacimiento le da una nueva naturaleza. El primero, o sea, la justificación, es la justicia imputada y somos contados santos. El posterior es la justicia impartida y somos hechos santos. Por lo tanto, la justificación cambia nuestra posición y la regeneración cambia nuestra naturaleza. Ambos cambian nuestra relación con Dios. La justificación nos hace aceptos en Cristo. En cambio, la regeneración nos hace vivos en Cristo.
Y el último punto, la justificación nos pone en Cristo, el último Adán. Y la regeneración pone a Cristo en nosotros. Ahí finaliza la lección número 14. Vamos a comenzar la lección número 15 de doctrina. Esta lección lleva por título la santificación. Esta palabra significa separación, consagración o poniéndose aparte. El sinónimo es la palabra santidad. La primera mención en la Escritura, Génesis capítulo 2, verso 3, dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Aquí encontramos la primera mención. Romanos capítulo 6 y el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así escribió el apóstol Pablo acerca de esta experiencia en nuestra vida. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, la vida de separación y la vida de consagración, como estamos viendo y vamos a seguir viendo, esto no es fruto del esfuerzo propio, sino el resultado del crecimiento espiritual. No hay otra forma. El esfuerzo propio, más tarde o más temprano, se agota y fracasa. Pero si la vida de Cristo es alimentada y se desarrolla, entonces vamos a empezar a experimentar en nuestra vida cómo cosas que antes tanto nos atraían, ahora perdieron su valor. Y bueno, esa es la diferencia entre la religión y la gracia de Dios. Nosotros entendemos por la Escritura que en la medida que la vida espiritual crece, todo esto se hace patente en nosotros. Cuando no hay revelación o no hay una sana enseñanza, se procura que los hermanos se esfuercen y va a fracasar. Imposible. Por eso hacemos tanto énfasis en la sana enseñanza. Vamos a ir viendo la santificación provista, la santificación experimental y, en tercer lugar, la santificación progresiva. Vamos a ir al primero de los puntos, la santificación provista. Puede poner el título. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el verso 3 en adelante. Dice así esta porción de la palabra de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que esta es la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 10 y el verso 10.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Romanos capítulo 15 y el verso 16. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Volvemos a las cartas de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Así que vimos en este punto de la santificación provista. En primer lugar, por la voluntad de Dios. Y ahora vamos a ver por la elección del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y en el verso 13. Reitero, por la elección del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Otro punto para los que toman nota, Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 2. Tercer punto, esto es a través de la muerte del Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 6. Dijimos la santificación provista a través de la muerte de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 6 y el verso 11. Dice, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hebreos capítulo 10 y el verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Capítulo 13 de Hebreo y el verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que ahí vimos los tres ítems de la santificación provista. Ahora vamos a pasar al segundo punto, la santificación experimental. Bueno, vamos a ir a la carta de Efesios. Efesios capítulo 4, su raíz es la nueva creación. Como dije, este punto es la santificación experimental. Su raíz es la nueva creación. Efesios capítulo 4 y el verso 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Así que esta santificación comienza por la nueva creación. Y esa santificación, como vamos a ir viendo, después va a tomar espíritu, alma y cuerpo también. Yo a veces escucho a hermanos justificarse y dice, Dios no mira el cuerpo, no leyó la Biblia, la santificación es completa. Bueno, así que vemos la raíz, es la nueva creación, el elemento que Dios va a utilizar, como ya estuvimos viendo, es la palabra de Dios. Aquí en Efesios capítulo 5 y el verso 26 ya habíamos leído. Dice, para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y otra referencia que podemos tomar, Juan capítulo 15 y el verso 3.
Y Juan 17, verso 17 y verso 19. Volvemos a 1 Corintios, capítulo 6. Y ya habíamos leído, pero vamos a recordar. 1 Corintios 6, verso 11, por medio del Espíritu Santo. Así que vimos, el Espíritu Santo nos elige en Cristo y luego empieza a revelarnos su palabra. Dice, y esto era alguno, más habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, ¿cómo vamos a experimentar? Bueno, la palabra de Dios se revela a nuestra vida. Romanos capítulo 6 nos va a mostrar, nos va a hacer saber que hemos muerto con Cristo. Como dije, necesitamos que la vida de Cristo crezca. Y la vida de Cristo va a tomar decisiones correctas. Por supuesto, necesitamos la revelación de la palabra de Dios. Bueno, para los que toman nota, Romanos capítulo 6, del verso 2 al 6. Yo voy a leer el último de los versículos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 11 de este mismo capítulo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Este es el deseo de Dios. Por supuesto, para el hombre natural es imposible. No hay forma si la vida de Cristo no crece en nosotros y la palabra de Dios es revelada. Por eso siempre hacemos énfasis, no es solamente conocimiento, no, es revelación. Y eso trae una responsabilidad sobre los predicadores, porque a veces lo único que hacemos es transmitir conocimiento. Pero necesitamos la unción del Espíritu Santo para que la palabra se revele. Entonces las vidas van a ser transformadas. Necesitamos. ¿Cuál es nuestra parte? Bueno, orar al Señor, para que Dios inspire por el Espíritu Santo a los predicadores. A veces estamos más tiempo criticando que orando. Pero en este tiempo de tanta frialdad y oscuridad, necesitamos hermanas y hermanos que prediquen bajo la unción del Espíritu Santo. Y esa palabra va a conmover nuestra vida y nos va a transformar. Esa es la forma. Por eso siempre digo especialmente a mis colaboradores, no es solamente conocimiento. Alguien que tenga una mente lúcida enseguida va a compartir conocimiento, pero eso no es suficiente. Necesitamos unción. La unción de Dios va a revelar su palabra y nos va a traer crecimiento. Nos va a mostrar al Señor Jesús en todo momento. Cuando todavía no hemos crecido, vemos a los hermanos, vemos las fallas, pero cuando Cristo empieza a crecer en nosotros, ya eso no pierde su importancia. Ahora le miramos solamente a Él, como dice el apóstol Pablo, Hebreos capítulo 12 y el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo lo tomará el viejo hombre? El viejo hombre se aburre, se duerme, no le encuentra interés.
pero la vida de Cristo sabe que ahí está su victoria. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es nuestro ejemplo. Y si la vida de Cristo crece en nosotros, a nosotros tampoco nos va a importar el oprobio. Porque el camino de la fe es un camino criticado y solitario. Pero si Cristo se reveló en nosotros, no hay ningún problema. Sabemos que es un camino solitario, pero con el Señor. Eso hace la diferencia. Y eso hace que cada día le busquemos más y más. Versículo 15 de Hebreos 12. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Bueno, la palabra de Dios nos advierte de los peligros. Hay muchos peligros. Pero si nosotros miramos al Señor y tomamos de su mano nuestras circunstancias, no va a haber amargura. Yo siempre digo a los hermanos, Dios podría hacer así y desaparece toda circunstancia. Pero no quiere. Él quiere que aprendamos a mirarle, a depender de Él, a esperar en Él. A veces demasiado esperamos en los hermanos, en las personas. Entonces Dios prepara las circunstancias. Y cuando el Espíritu Santo nos revela la hermosura y el señorío de Cristo, entonces dejamos todas esas cosas. Y ponemos nuestra mirada en lo mejor. Que el Señor le bendiga ricamente. Hasta aquí no vamos a ver.